Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo Norte Noticias de Nortevisión, el noticiero con mayor credibilidad de la región. Hoy es martes 22 de noviembre, a continuación las noticias de nuestro departamento. Fernando Alonso Garzón, director regional de Acción Social, reveló en qué consiste la entrega de más de 8.000 millones de pesos a las familias víctimas del desplazamiento forzado en Córdoba. Más de 8.000 millones de pesos fueron entregados por el director de Acción Social a familias víctimas de la violencia que diligenciaron debidamente la documentación exigida por la entidad dentro del programa de reparación ordenado por la ley. Son 4.000 solicitudes. O sea, más de 4.000 solicitudes. Esas 4.000 solicitudes significan que, 400.000 en todo el país y en el departamento 5.000 solicitudes. Eso significa que hay 5.000 víctimas que han querido o que han venido reclamando sus derechos. Y de esos hemos ido atendiéndolos lentamente y poco a poco, dependiendo de sus víctimas, de sus delitos y sobre todo lo más importante, es un proceso que hay que verificarlo. Porque a veces se encuentra uno que no coinciden con la realidad, entonces hay que verificar, nos toma un tiempo y además también tenemos que tener en cuenta la disponibilidad presupuestal para hacer entregas de las... Dijo que la mayoría de los casos son por acciones de homicidio. Sí, la mayoría son sobre todo por homicidio, porque muchos delitos a veces se quedan en la impunidad porque la gente no los denuncia, por ejemplo en el caso de las violaciones. Igualmente aprovechó para alertar a estas familias sobre falsos abogados que están engañándolas, asegurando que la entidad no tiene intermediarios. De las personas inescrupulosas que de alguna manera tratan de sustraerles sus recursos, comentándoles o argumentándoles que tienen amigos en Acción Social o que son conocidos de uno, inclusive de uno, de las personas que tramitan, y ya hemos aclarado muchas veces eso. Nosotros no tenemos ni tramitadores, ni abogados, ni gestores que van a facilitar el proceso. Tal como lo están haciendo las víctimas, van a la UAU, la Unidad de Atención y Orientación, que queda ubicada en el barrio Granada, cerca al mercado público, en donde pueden tramitar sus denuncias. Y de igual manera, hay una UAU móvil que se lleva a los diferentes municipios con el ánimo de que las personas no tengan que viajar a Montería. También se repararon en este proceso otros delitos. De esas solicitudes, de las 5.000 que hablamos de Córdoba, 708 fueron por desaparición forzada. Por violencia sexual 7, como les digo, no significa que no haya más víctimas de este flagelo, sino que son las que menos se denuncian. Según el director de Acción Social, en el departamento de Córdoba se repararán cerca de 1.453 familias víctimas de la violencia. Piedad Julio Ruiz, madre cabeza de hogar con 8 hijos, desplazada en 3 ocasiones por el accionar de los grupos al margen de la ley, es el símbolo de la constancia. Así lo demostró durante el acto de reparación administrativa a las víctimas de la violencia. Testimonios como el de doña Piedad afloraron durante la entrega de indemnización y reparación administrativa a las familias víctimas de la violencia en el departamento de Córdoba. El pasado es un horrible recuerdo para cada una de ellas, quienes aseguran que el pago que reciben es muy poco para lo que les tocó sufrir y perder. Bueno, él desapareció en Santa Isabel del Manso, pero él después, al poco tiempo, cuando ya hacían por ahí como un año, él apareció, pero apareció muy traumatizado y él murió a causa de los traumas. Fueron muchos factores los que contribuyeron para el desplazamiento. Pues eso fue una pelea entre paramilitares y guerrillas de territorio que nos hicieron abandonar la zona cuando vivíamos en el Parque Paramillo, y la construcción de la represa de Urrá dio cabida para esto también, porque cuando hicieron esa construcción se hacía impedimento de que las personas que habitábamos el parque teníamos que desocuparlo y nos iban a dar una reparación o un pago de mejoras, más bien un pago de mejoras para que nosotros saliéramos del parque, pero hicieron el censo de mejora, que en mis manos reposa toda la información del censo de mejora que se hizo en el 98 por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la Alcaldía de Tierra Alta, y hasta la fecha presente pues todavía no nos han dado ninguna clase de pago de mejora y tuvimos que abandonar la zona.
Así recuerda con dolor su primer desplazamiento, de dejarlo todo para salvar su vida. Pues cuando yo salí por primera vez, yo salí dejando a todos mis hijos. Únicamente me llevé 2 niños de los pequeños que tenía y quedaron allá los más grandes. Pero cuando al poco tiempo surgió un desplazamiento masivo, que ya toda la zona se tuvo que desplazar y allá quedó todo el trabajo, el esfuerzo de 16 años de trabajo, donde se veía reflejado el futuro de mi familia, de mis hijos. Y eso es algo que nos ha dolido mucho porque la verdad yo soy madre de 8 hijos, hoy cabeza de familia porque yo respondo por ellos, no tienen papá. Y no he podido sacar a mis hijos adelante, por eso estoy pidiendo al gobierno, especialmente al presidente Juan Manuel Santos, que así como se inició un proceso de reparación administrativa para las víctimas del conflicto, también dé inicio a un programa de reparación educativa para todos los jóvenes que perdieron la niñez. Las declaraciones fueron entregadas por doña Piedad al término de recibir la reparación. Julia Rodríguez, defensora del pueblo en Córdoba, manifestó que las familias desplazadas están retornando a sus tierras, pero con mucho miedo porque el peligro sigue para ellos, por lo que las autoridades deben garantizar el acompañamiento. La defensora del pueblo, al hacer un profundo análisis de la situación de violencia en Córdoba, asegura que la lucha por el poder territorial de la zona sembrada de narcotráfico es el único factor desestabilizador de seguridad. La situación, como siempre, disputa territorial, grupos al margen de la ley que tienen su asiento allí en esos territorios y que lógicamente por haber una disputa entre ellos, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y entre grupos al margen de la ley y los ilegales, pues se hace que la gente tenga que desplazarse de su área hacia el casco urbano. Argumentó que su esfuerzo está enmarcado en buscar el regreso de estas familias a su lugar de origen, claro está, con un adecuado acompañamiento militar, social y policial. Con acompañamiento e igualmente con las garantías, ya que la fuerza pública ha venido teniendo su protección a las personas, dándole seguridad, dándole garantías y por eso las personas han retornado, pero igualmente el miedo sigue. Sin embargo, y pese a todo esto, el miedo sigue rondando la zona, aseguró. Igualmente la situación de zozobra de ellos, porque es que el riesgo es latente, no se ha superado, por lo tanto, estas mesas que se hacen de desplazamiento forzado allá en el sitio es para sensibilizar a la gente, para sensibilizar a la fuerza pública, para sensibilizar a las entidades que el acompañamiento y el apoyo a esta población civil vulnerable en estado de indefensión debe ser permanente. La defensora del pueblo insiste en su llamado a las autoridades para que atiendan a las alertas tempranas. ¿Qué ha hecho? El coronel Héctor Páez Valderrama, comandante de la policía en Córdoba, entregó detalles sobre el avance de las investigaciones de los últimos hechos de sangre registrados en Montería en las últimas horas. Por buen camino avanzan las investigaciones para aclarar el doble homicidio ocurrido el pasado fin de semana en Pueblo Pescado, acto que conmocionó la zona, así lo reveló el comandante de la policía. Bueno, este es un lamentable hecho de un doble homicidio que se sucedió el sábado pasado, de unas personas que venían de la ciudad de Medellín a visitar a la hija de uno de los occisos que también había sido víctima de un atentado en días pasados. Estas personas, pues uno de ellos había salido de pagar una condena por homicidio en una cárcel de Antioquia, estaba aquí hacía 5 días en la ciudad de Montería. Desconocemos los móviles, se trabaja en este momento sobre algunas informaciones, estamos rastreando las cámaras de seguridad por donde pudieron haber pasado los sicarios. Con esa base de investigación la SIJIN ha asumido este trabajo investigativo que esperamos nos dé resultados. Como siempre, la comunidad sabe que quien informe a la policía sobre este tipo de hechos tiene pago de recompensas, pago de información. Igualmente entregó detalles sobre la muerte de un comerciante que estaba desaparecido y que fue encontrado a la orilla del río Sinú. Una persona que había desaparecido
aparece en el río Sinú. El protocolo de necropsia aún no ha salido, no sabemos cuál haya sido la causa real de su muerte. Estamos en la investigación, esperando también avanzar con el grupo de investigación de homicidios de la SIJIN. Enfatizó que, de acuerdo a las investigaciones, varios de estos casos están relacionados con el narcotráfico. Son unos casos que se han presentado este fin de semana que tienen que ver directamente con las guerras internas que se libran entre mafiosos del narcotráfico que delinquen acá en nuestro departamento de Córdoba. Finalmente, y al hacer referencia a los 15 capturados recientemente y que hacen parte de los urabeños, señaló que allí están los responsables del asesinato de los 2 jóvenes estudiantes en el municipio de Cereté a comienzos del año. Exactamente, de los estudiantes muertos de Cereté. Esto es un trabajo investigativo que se inicia desde el mismo momento en que se sucede este homicidio. Habían resultado unos implicados en este caso, que también la investigación sigue avanzando porque creemos que los vínculos entre estos asesinos, estos sicarios que se capturaron ahora y las investigaciones iniciales tienen relación. Aparece también aquí el responsable de la muerte de alias El Soldado, un individuo que estaba en Cereté, que fue muerto también posteriormente al homicidio de estos estudiantes y que tendría algún tipo de vínculo con estas mafias. Definitivamente es una red de sicarios, de asesinos, que trabajaban para la banda criminal Los Urabeños, pero que también trabajaban a sueldo, a quien le pagara por asesinar personas. Aquí aparecen unos muertos en la vía que conduce de Cereté a Ciénaga de Oro, aquí por el lado de Verástegui, en estas veredas. Estos individuos eran quienes los asesinaban. Es un trabajo investigativo que se hace conjuntamente con la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN para poder establecer, hacer la investigación, obviamente con la coordinación y dirección de la Fiscalía. Aseguró que estas personas deben responder por más de 20 homicidios ocurridos en la zona. José Eduardo Tous, director regional del ICBF, inició una campaña contra el maltrato y el control de la pólvora para evitar niños quemados en Córdoba durante estas Navidades, al tiempo que reveló las sanciones a implantar para los padres irresponsables. Con el propósito de concientizar a los padres de familia sobre la responsabilidad que deben tener durante este fin de año con los niños y el uso de la pólvora, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Córdoba inició una campaña de sensibilización a los padres de familia. Sí, Navidad sin pólvora. Hemos